Estamos ahora con Ramiro Escobar Lacruz. Ramiro es un analista internacional muy conocido. Usted seguramente lo ha visto en diferentes medios de comunicación, desde medios internacionales hasta medios locales. Su especialidad es la política internacional, que además siempre da noticias que nos tienen en sobresalto. No sé si estaremos ya, como muchos dicen, ingresando a una nueva guerra fría. Así de duras están las cosas. Y eso no escapa al tema de la pandemia, por supuesto. En estas épocas todo se politiza, ¿no es cierto? Hasta las vacunas y hasta la pandemia. De hecho, Ramiro va a hacer un curso, un taller en el Centro Cultural de la Católica que se llama Agenda Internacional, Pandemia y Políticas. Tengo entendido que son 6 clases y que las clases van a ser vía Zoom. Cortísimo el tiempo para hablar de un tema tan complejo y del cual hay tantísimo que decir. ¿Cómo estás, Ramiro? Gracias por aceptar la entrevista. Gracias, Carlos. Un gusto estar acá contigo, por supuesto. Y un saludo para tus televidentes y oyentes. Muy bien. Quería comenzar justo por esto, por esta pregunta, ¿no? Si estamos realmente comenzando una guerra fría y si la pandemia también se ha politizado como, por ejemplo, las vacunas, ¿no? Es todo un tema. Bueno, sí, estamos en un momento peculiar, interesante de la historia contemporánea, ¿no? Antes de que estallara la pandemia ya había tensiones, recordarás, entre Estados Unidos y China por el tema de Huawei, de TikTok. Estábamos entrando con fuerza, 5G. Claro, 5G, ¿no es cierto? Estábamos y estamos todavía en la época de la geoeconomía, ¿no? Es decir, si tú observas, China tiene como gran instrumento para influir, no las armas, que las tiene, por supuesto, pero no en la misma cantidad que Estados Unidos, pero tiene una poderosa economía que está posicionada prácticamente en todo el mundo, incluso en Estados Unidos. Acá revisa tus audífonos, revisa la máquina, tu camisa, tu saco, y prácticamente todo es made in China, ¿no? Entonces, en ese momento donde ya había tensiones de este tipo, y por supuesto siempre el arsenal nuclear o las armas convencionales están ahí siempre durmiendo, pero atentas, pero en ese momento está ya la pandemia. Ahora, la pandemia, Carlos, no era algo tan inesperado como alguna gente piensa, ¿no? Ya, de hecho, antes había habido, recordarás, la pandemia de la H1N1. Así es. Y esa pandemia, curiosamente, no se extendió mucho por algo que conversaba en una ocasión con Farid Cajat, con mi amigo Farid, que ha escrito un libro donde hay un capítulo sobre eso, y él decía, claro, lo que pasa es que en ese momento estaba Obama en el gobierno norteamericano. Entonces, en general, digamos, el mundo no estaba tan sumido en su cueva, digamos, los países no estaban tan sumidos en su cueva, cual Trump gruñéndole a China, y el sentido de cooperación era un poco más afianzado. Entonces, parece que hubo más alertas en ese momento que evitaron la expansión de la pandemia H1N1. Ahora no, ahora estábamos en tiempos de populismos duros, con un Bolsonaro en Brasil, con un Trump en Estados Unidos, con un Boris Johnson en el Reino Unido, y de pronto cae esto y se arma un problema sanitario mayor, cuya mayor referencia, dicho sea de paso, es la pandemia de 1918. Y entonces ahora entramos a una época donde la geopolítica ya no es solamente por la economía, sino es por las vacunas. Se corre por las vacunas, y esa carrera de momento la ganó Rusia con la Sputnik 5, ¿no? Nombre simbólico porque alude al primer satélite que el hombre lanzó al espacio. Bueno, efectivamente, como mencionábamos, todo se politiza, hasta las vacunas, y por ejemplo, uno podría pensar que no tiene mucho que ver el Nord Stream 2 famoso, que es este segundo gasoducto que envía el gas desde Rusia hasta Alemania, pero eso también es parte, de alguna manera indirecta, de toda la negociación, porque tengo entendido que Estados Unidos está presionando para que la Unión Europea no compre las Sputnik 5, ¿no es cierto? Como parte de todo este juego, digamos.
Mira, hay un dato interesante, ¿no? Y es que si tú observas la carrera por las vacunas, ¿quiénes la ganan? Son los mismos países que están en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y solo faltó Francia. Lo que demuestra que el poder económico, el poder militar, el poder político se expresó en el terreno también científico, porque obviamente un país con más recursos, con más científico, con más infraestructura, puede producir una vacuna más rápido. Y si recuerdas la escena esa en la que Putin sale, da la conferencia de prensa casi exultante, además dice que su hija se ha puesto la vacuna, ¿no? Y el nombre Sputnik 5 y inmediatamente remitió a la carrera espacial. Y efectivamente Rusia, pues como tú dices, es un país que se ha anexado Crimea y no ha pasado nada. Sigue en posesión de Crimea y por más de que ha habido presiones, críticas, tomó Crimea por la fuerza. Y eso tiene que ver con lo que comentas, ¿no? Es un gran productor de gas, abastece Europa, entonces las críticas hacia Rusia o hacia China, por su enorme poder económico, de parte de las otras potencias y el mundo en general, son limitadas. Acá te escuchas muchas críticas hacia Venezuela, hacia Cuba, por supuesto justificadas por las tres que hay, sobre todo en Venezuela, pero en Arabia Saudita donde hay petróleo y en China las violaciones a los derechos humanos son mayores, ¿no? Y nunca escuchas una crítica tan fuerte hacia estos países porque el juego del poder mundial es así. Y ahora en medio se ha metido el tema sanitario y el tema de las vacunas también. Estos países han comprado además, seguramente lo sabes, Carlos, vacunas para 6 veces su población. O sea, Así es. podrían vacunar 6 veces a su población, ¿no? Ahora, otro de los efectos de la pandemia es la economía, ¿no es cierto? La economía mundial que se ha paralizado. Ya es cierto que ha golpeado de manera distinta a distintos países, nosotros más que a cualquier otro, pero cuanto más grande la economía, más duro el golpe, ¿no es cierto? Y si bien es cierto, China, por ejemplo, ya está casi volviendo a la normalidad, no toda, no sé cuánto de esto habrá golpeado a China, a Rusia o al propio Estados Unidos. Bueno, ha golpeado a todo el mundo, incluso a las potencias mayores. Recordarás que Alemania en un momento parecía haber manejado bien la situación. Alemania es una potencia mundial. Y después tienes a la Merkel cerrando otra vez el país, advirtiendo que si queremos a nuestros abuelos no los vayamos a visitar. La propia China, en los inicios de la pandemia, vivió un episodio del que no se informó mucho a nivel internacional, pero yo conversé con una colega que vive allá y me lo contó. La población china, que ojo, sí protesta, pero no con el objeto de tumbarse todo el sistema, sino protesta dentro del sistema chino, digamos, ¿no? Sabe que hay unas reglas, la mayoría de la población las acepta. No estoy hablando de los discípulos, sino de la población que podríamos llamar normal, ¿no? Que vive dentro del esquema chino y considera el Estado casi como parte de la familia. Se molestó mucho porque la respuesta inicial de China frente a la pandemia fue considerada por una parte importante de la población insuficiente. Entonces, como hay una aceptación del ciudadano hacia el Estado, incluso hay autores que consideran que es considerado parte de la familia, como he dicho, entonces se sintió que no hubo una respuesta eficaz, que además se silenció, por lo menos parcialmente, al primer científico que lo dijo. Entonces me contaba esta colega que hubo una especie de guerra digital o de campaña digital de críticas muy fuertes, al punto que Xi Jinping, el presidente chino, desapareció del mapa durante unos días. ¿Y cuándo reapareció? Cuando vimos esas imágenes, por supuesto, fabulosas y extraordinarias, en las cuales se construía un hospital en 6 días. Entonces, incluso dentro de China hubo problemas. Por supuesto, dentro de Rusia también, pero en Rusia la mano militar, digamos, es tan fuerte como en China, y además tuvieron la bandera de la vacuna que los reconfortó y que consolidó el liderazgo de Putin. Pero mira los problemas que hubo en el Reino Unido y en Estados Unidos con Trump, fue una monstruosidad, ¿no? Y tan es así que parte de la gestión de Biden ha estado muy centrada en salvar a su población del desastre, en vacunar casi el 50% de los norteamericanos vacunados.
Pero eso obviamente también es una puntada geopolítica para decirle al mundo, y lo dijo Biden al comienzo, Estados Unidos ha vuelto. No, no somos esa potencia que se va a dejar tumbar por un grito. Ahora, si bien es cierto, pues mejor dicho, hay algo que aquí, de lo que se habla aquí poco, porque no tiene mucho eco, pero yo sé que en los países desarrollados el movimiento antivacuna es muy fuerte, el movimiento negacionista es muy fuerte, entonces hay mucha gente que simplemente no acepta no acepta la existencia de la enfermedad, dice que la gente se muere más de resfrío que de COVID, ¿no es cierto? O de cáncer que de COVID, y entonces no quiere usar mascarilla y por supuesto menos vacunarse. Bueno, el negacionismo científico es algo que tiene décadas, pero ha cobrado auge en los últimos años, justamente al amparo de líderes como Trump o como Bolsonaro. Yo hice mi tesis de maestría en estudios culturales justamente sobre el negacionismo climático. Es una parte del negacionismo científico. Es decir, no es coincidencia que Trump y Bolsonaro nieguen el cambio climático, pero nieguen también las dimensiones de la pandemia. Bueno, luego han reaccionado, al final reaccionaron porque el desastre era mayor. Pero ¿qué descubrí haciendo mi tesis? ¿No? Algo fascinante, pero también preocupante, ¿no? Que, digamos, en el aparato cognitivo de algunos líderes mundiales populistas de derecha, digamos, ¿no? Como Trump, como Bolsonaro, como el Lukashenko, el presidente de Ucrania, hay como un constructo, ¿no? Y entonces en uno de los cajoncitos está xenofobia, en el otro de los cajoncitos está rechazo a las políticas o enfoques de género, y en otro cajoncito está negacionismo científico. Y es impresionante porque yo hice una pasada por los líderes de Vox en España, por incluso acá en América Latina, por grupos de este tipo. Me puse a bucear en sus blogs, me puse a bucear en sus comunicados, en sus revistas, y siempre encontraba esa coincidencia, que era impresionante, ¿no? Todo eso parece ir junto, ¿no? Rechazo al inmigrante, rechazo a las políticas de género, rechazo al LGTBI y negacionismo científico. Hay excepciones, ojo, no todas las personas que participan de estos grupos rechazan el cambio climático, por ejemplo, pero sí se nota una tendencia que ha sido muy visible en los casos de Bolsonaro y Trump, y las consecuencias han sido fatales, ¿no? Entonces ellos, de alguna manera, han creado una atmósfera en la cual estas personas que ya existían, los antivacunas, que por supuesto son hermanos de los terraplanistas y personajes de ese calado, ¿no? Se sientan fortalecidos, ¿no? Porque imagino que algunos de ellos dirán, bueno, mira, el presidente lo dice, ¿no? Y bueno, esto ha proliferado, pero hay algo que me parece súper preocupante, y es que si es que la mayoría de gente no se vacuna, el problema mundial va a seguir. No nuevas solo variantes. ¿Cómo? Con nuevas variantes, digo, que eso es lo más peligroso. Con nuevas variantes, pero además hay también un desequilibrio en la vacunación, ¿no? En África, 1% de la población está vacunada, en América Latina creo que no llega ni al 12%, ¿no? En Europa son 20 y tantos por ciento, y en Estados Unidos ya están llegando al 50%. Entonces, la OMS dijo no hace mucho que en ese plan nunca íbamos a lograr la inmunidad de rebaño, ¿no? Porque o se vacuna la mayoría o no resulta. Entonces, es impresionante que en este momento del mundo estemos así, y creo que eso tiene hondas raíces culturales, una forma del mundo, una práctica social que en ese momento de la historia se ha instalado y ha hecho que la pandemia se enfrente de manera más complicada, ¿no? Bueno, y aquí surgen dos preguntas. Bueno, la primera, ¿nos enseñará realmente una buena lección esta pandemia? Quiero decir, acabas de mencionarlo. Tendría que entrar en la cabeza de los gobernantes de los países más poderosos del mundo el hecho de que su poder depende de que todo el mundo esté vacunado. O sea, que la gran mayoría de gente esté vacunada. No se trata solamente de acumular las vacunas más de las que yo necesito, como la gente cuando compraba papel higiénico, ¿te acuerdas? La pandemia de compradores de papel higiénico. Así es.
Yo puedo vacunar a 7, 8 poblaciones equivalentes a las que viven en mi país, pero son mías, ¿no? Mientras que la gente en otros países está padeciendo, pero mi bienestar depende del bienestar de ellos también, ¿no es cierto? Claro. ¿Se aprenderá esta lección? Bueno, mira, hay algunos antropólogos que han lanzado hipótesis que son terribles, pero terminan siendo un poco graciosas incluso, ¿no? O sea, hay quienes dicen que luego de esto va a venir una época de ser como los locos años 20. ¿Qué Así son los es. locos años 20? El periodo posterior a la pandemia, ¿no? El Donde la desenfreno gente, total, sí. bueno, la gente empezó a derrochar y la Dolce Vita, ¿no es cierto? Entonces, eh, eso podría pasar, pero no va a pasar tan fácilmente si seguimos en este plan, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre esta pandemia y la de 1918? Que la de 1918 encontró a la humanidad desarmada. No había antibióticos, la ciencia no había llegado tan lejos, no había una vacuna. Entonces, se hicieron locuras como continuar con la Primera Guerra Mundial. Y por fortuna, lo que ocurrió, que es una posibilidad científica, según he logrado explorar leyendo algunos artículos científicos, es que el virus muta continuamente. Puede llegar un momento en que genera una variante que le es perjudicial, que se debilita. Y de hecho, la pandemia de 1918 terminó más o menos así, ¿no? Parece que el virus mutó en un momento, se hizo más débil y empezó a desaparecer. Y si lees esta novela que yo recomiendo que las personas que nos escuchan o nos ven lean, que se llama Diario del año de la peste, de Daniel Defoe, el autor de Robinson Crusoe, él cuenta una pandemia que él no vivió, que él era muy chiquito, pero la reconstruye, pero es una pandemia histórica en Londres, ¿no? De peste bubónica, y lo que pasa al final es que también repentinamente comienza a desaparecer o a bajar los contagios. Eso puede pasar, pero potencialmente no sabemos si va a pasar. Más bien podría ocurrir lo contrario. Podría aparecer Exactamente. una variante más resistente, ¿no? Y el problema continuaría, ¿no? Entonces, creo que la lección la tenemos que aprender por varios lados, ¿no? Atender más a la ciencia, por ejemplo, no ser negacionista. Transformarnos culturalmente y personalmente, por lo menos un poco, en el sentido de, por ejemplo, ser más solidarios, ser más preocupados por el otro y no ser tan egoístas, que es la peor fórmula para pasar una pandemia a nivel personal y a nivel social, ¿no? Hay los negacionistas y hay los conspiranoicos, ¿no es cierto? Y en el caso de los conspiranoicos, lo que pasa es que todos estos movimientos tienen un cierto asidero, entonces parece que fueran ciertos, pero en realidad no lo son. Sin embargo, por ejemplo, tú tienes a los conspiranoicos que dicen que esto es un plan orquestado por Bill Gates, en fin, o por el grupo Bilderberg, ¿no? El grupo existe, el Claro, secretismo claro, existe, y eso es claro. lo que preocupa, ¿no es cierto? Será porque quieren acabar, que supuestamente querían acabar con los viejos del mundo porque era una carga muy pesada para los sistemas de salud, de pensiones de todo el mundo, ¿no es cierto? En Francia, en Europa, donde hay el sistema de salud está prácticamente colapsado por la cantidad de personas, de adultos mayores que hay que mantener, ¿no? Toman una frase de una exdirectora del FMI que dice eso en una Claro, entrevista, sí, recordarás. claro, claro, terrible. Mira, yo compararía esa reacción, al de una persona que vio, digamos, la película Los pájaros de Alfred Hitchcock, que lo habrás visto, ¿no? Que Claro. de pronto ve una bandada y piensa que va a pasar lo que pasó en la película, ¿no? Pasan de pájaros que se meten en las casas, es una película terrible, ¿no? Y es cierto, pues Robert Fisk, un famoso periodista británico muy notable que cubrió guerras, ¿no? Él, por ejemplo, cuando le preguntaban sobre las teorías conspiranoicas acerca del 11 de septiembre, que según las cuales pues sabrás que fue autopropinado por los norteamericanos, él les decía, mire, yo soy escéptico, cualquier cosa puede suceder, pero yo no tengo mayores indicios de que eso haya ocurrido, pero siempre hay que estar con ojo abierto, eso sí, ¿no? Y muchas personas confunden, y esto, Carlos, es tan importante a nivel conceptual, a nivel académico, a nivel del entendimiento de cualquier persona, confunden la posibilidad con la probabilidad.
la posibilidad es algo que potencialmente puede ocurrir. Es decir, el Club Bilderberg existe, existen algunas logias todavía, no la de los búfalos mojados, el Pedro Picapiedra, pero existen, ¿no? Pero potencialmente podría ocurrir algo así, digamos, pero nadie tiene una prueba. Y cuando ya tienes una prueba, ya estás hablando de probabilidades. Y eso se confunde, ¿no? Una cosa es algo que potencialmente podría ocurrir y otra cosa es algo que es probable porque hay indicios. Y claro, a veces esos indicios, estos grupos los inventan, y a mí me llegan por WhatsApp todavía decenas de grabaciones, teorías, explicaciones, pero hay personas que realmente se las creen, ¿no? Se las creen y me parece que tienen un deseo de eh, inventar fábulas que es con natural algo que me parece haber observado, una desconfianza del poder, que el propio poder, probablemente una de las razones de esta conspiranoia sea una desconfianza en el poder, que eso sí es muy extendido en todo el planeta, ¿no? Volvemos al tema de las vacunas, que es donde se está dando la guerra actualmente. Y algo que aquí que comenzó en en la India, me parece, esta idea de liberar las patentes de las vacunas para que se puedan producir en diferentes partes del mundo, que cuando Biden apoyó esta misma idea, todo el mundo suspiró y pensó que podría ser una buena idea. Parece que Pfizer no ha aceptado. Pero por otro lado, podría ser una jugada muy interesante porque no ha respondido Sputnik de la misma manera, ¿no es cierto? Claro. Pero además la India tiene un problema ahorita, que Bueno, la está línea es... con una disparada de contagios, y eso, por ejemplo, podría complicar el asunto de las patentes por una razón que quizás no se está percibiendo tanto en ese momento, ¿no? Que una de las piezas fundamentales para que las patentes no solo se liberen, sino que den lugar a la fabricación de medicamentos en masa. Por ejemplo, la India ya tenía previsto vacunar, no, fabricar vacunas para 24 países vinculados a COVAX Facility, que es uno de los proveedores de vacunas para los países más pobres y al cual nosotros estamos vinculados, y parte de las vacunas que van a llegar acá son promovidas por COVAX. Entonces, la India tenía ya previsto fabricar vacunas para 24 países ligados a COVAX Facility, pero ahora resulta que tiene la pandemia en alza. Resulta que los científicos están ocupados en cómo enfrentarla y de momento, hasta que eso no pase, no habría posibilidades de que India sea, digamos, el gran pivote, la gran pieza, el país que lideraría la fabricación masiva de vacunas una vez que se liberen las patentes. Y por supuesto, los rusos han previsto la situación, grandes jugadores de ajedrez, ¿no? Y entonces ellos probablemente están calculando esa situación, están calculando lo que para ellos significaría liberar las patentes, porque como hace un rato, este factor de convertir la vacuna en un instrumento geopolítico es muy importante para los rusos, porque los rusos no tienen tanto poder económico, tienen poder político y militar. Los norteamericanos sí tienen poder económico militar y los chinos tienen poder económico, pero los rusos no tienen tanto poder económico. Entonces, la vacuna para ellos es casi un arma contemporánea para enfrentarse a este mundo de tensiones, ¿no? Última pregunta. Hace algunos años se sabía que China era el gran acreedor de Estados Unidos. Tenía los famosos papeles de la deuda, que cuando Estados Unidos emitía papeles de la deuda como si fuera volantes, ¿no es cierto? China los compraba y los compraba y los compraba y los acumuló. ¿Esa situación ha cambiado? ¿Sigue siendo China el gran acreedor de Estados Unidos? Bueno, entiendo que sí, pero Biden está haciendo algunas movidas de política exterior que son bien interesantes, ¿no? ¿Qué ha hecho Biden? Se ha distanciado de Rusia, pero no de China. Recordarás, hace una semana, para sorpresa del mundo, en una entrevista Joe Biden llama a Putin prácticamente un hombre sin alma, ¿no? Claro, era un asesino, ¿no? Sí. Sí, no, fue terrible. Yo me quedé sorprendido. Dije, oye, esto va a provocar una crisis diplomática, y de hecho la provocó, ¿no? Así es. Pero bueno, entre potencias, esas crisis diplomáticas se superan, porque uno de los principios de la política internacional
es que las potencias, digamos, la explicación académica es más compleja, pero en resumen, se puede resumir de este modo, ¿no? Las potencias saben resolver situaciones complejas, es decir, pueden pelearse entre ellas, pero saben que eso va a tener un límite. Porque si una de ellas se desboca, todo el sistema, digamos, de privilegios, de aristocracia mundial que conforman algunos países más poderosos, se caería y todos saldrían afectados. Entonces saben hasta dónde estirar, digamos, un conflicto. Pero sí me parece visible que la jugada de Biden parece distanciarse de Rusia, pero no de China, porque quien perdió más puntos con China fue Trump. Y a Biden le interesa reconstruir la relación con China por una razón que es interesante, ¿no? Algunas personas dicen, no, China quiere ser la potencia. Yo tengo dudas sobre eso, porque como comenta Fernando Elaje, un especialista en China, un sinólogo, parecería que China no tiene interés en ser la potencia, pero sí interés en estar en las grandes ligas, ¿no? Y además siempre ha estado. No es que es una potencia ahora, históricamente ha estado. Rusia también, pero el tema con Rusia, o entre Rusia y Estados Unidos, es que vivieron una guerra fría, en la que China prácticamente no participó, y desde que Putin está en el poder, de alguna manera vive una guerrita fría, porque Putin tiene nostalgias imperiales, quiere repotenciar a Rusia y es casi usar. Entonces, en este mundo complejo se van a ir reordenando las piezas, pero me parece que va a ser bien difícil que haya unipolaridad, ¿no? Una sola potencia, una potencia dominante, como pronosticó fallidamente, creo yo, Francis Fukuyama cuando dijo que se acaba la historia. No se acabó para nada, pues, sino varias potencias que van a tener conflictos entre ellas, pero van a mantener un equilibrio de poder que les permita seguir siendo los fuertes del mundo. Hay algo que me gustaría comentar, Carlos, si tenemos unos minutos más que tiene que ver Bueno, con esto. ¿Tenemos unos minutos más? sí, claro. Vale. Mira, hay una puntada que yo no quisiera dejar de dar en esta conversación, y es qué vínculos hay entre el deterioro ambiental y el problema de la pandemia. Y eso es algo que se le ha ido del escenario a muchos políticos incluso, ¿no? Varios científicos han dicho en estos meses que una de las razones principales del estallido de pandemias es que hemos invadido demasiado el territorio silvestre. Y los virus, la mayoría, incluyendo este nuevo coronavirus, provienen de un animal humano, que pasa al animal humano. Entonces son casos de zoonosis. Entonces, mientras más avancemos sobre la biodiversidad, sobre el territorio silvestre, sobre los ecosistemas, con más virus nos vamos a encontrar. Y la organización EcoHealth Alliance ha determinado que serían 1 millón aproximadamente. Entre ese millón, por supuesto, puede haber virus que no sean tan perniciosos, pero otros que puedan ser como este. Entonces, no vincular, digamos, en la mentalidad de los políticos, deterioro ambiental, cambio climático y pandemia, es un profundo error. Y que las personas no lo entiendan también es un error. El mercado de Belén y Iquitos, como me comentaba el director de un centro de rescate animal en la misma ciudad, es el Wuhan peruano. O sea, en algún momento puede saltar de ahí un virus que provoque por lo menos una epidemia, ¿no? Entonces, bueno, eso lo comento también porque eso va a ser uno de los temas fuertes también en este curso que vamos a dictar, porque lo que vamos a tratar de hacer es que las personas que asistan tengan una visión lo más integral posible dentro de los límites de 6 sesiones para entender qué está pasando en el mundo a partir de esta situación pandémica, ¿no? Te agradezco muchísimo, Ramiro. O sea que estás con el tiempo justo porque tienes después otra entrevista. Así que doble agradecimiento por habernos dado tu tiempo. Muchas gracias. ¿Cuándo comienza el curso y hasta cuándo es? Son 6 clases, ¿no? Son 6 clases a partir del lunes 24 de mayo, todos los lunes
o sea, durante 6 lunes de 7 a 9 de la noche por la vía virtual, no tiene que ponerse mascarilla, ni protector, ni nada. Y salir de su casa. Ni salir de su casa, y los datos, los costos y el menú completo lo pueden ver en la página del Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica, que está en internet, se encuentra fácilmente en internet, ¿no? Y además, quienes se inscriban antes van a tener un descuento. Pero lo más importante, en verdad, es compartir 6 sesiones de diálogo, de información, de intercambio, sobre este tema que yo creo que nos va a acompañar por mucho tiempo más, ¿no? O sea, no hablo solamente de esta pandemia, sino de las posibles pandemias que pueda haber en el futuro, ¿no? Porque me parece que estamos entrando en una etapa complicada, ¿no? Muy bien, nuevamente muchas gracias, Ramiro. Un abrazo, cuídate. Gracias a ti, Carlos. Un gusto siempre verte. Hasta otra ocasión, y te mando un abrazo también y un saludo a los oyentes y televidentes. Ramiro Escobar La Cruz anunciando su taller Agenda Internacional, Pandemia y Política, que va a hacer vía Zoom desde el Centro Cultural de la Universidad Católica. Gracias, Ramiro.